bien. Yo siento que está lejos, ¿no? Si bien? tú quieres, no, lo puedes acércalo. Yo lo que no quería era que lo moviera para los lados. No, para los... Ahí me siento más está cómodo. nítido. Bien. Un maestro. Pues ya estamos ready. Ya grabando allí, grabando aquí. Señor, gracias de verdad por sacar su tiempo y venir. Yo estoy muy contento. No, gracias. Dale gracias a mi familia que le saqué ese tiempo. Sí. Todo digo, no, nada más es un amigo. Sí, le tengo 2 años en eso y ya, coño, me gusta. Sí. No, está bien, pero bien. Tú lo dices y la gente no comprende a veces que al final lo más valioso que uno tiene es el tiempo y que tú vengas a sentarte aquí. Precisamente por eso yo lo valoro. Y que me escuchen, la cantidad de gente que me escuche, igual por eso yo lo valoro. No, gracias. De verdad que sí. Tiene mucho valor para mí porque más por la familia, tú sabes. O sea, claro. Yo soy muy de la familia, me gusta la familia, me siento bien, soy un hombre de familia. Y entonces, además de que yo no soy muy, ¿cómo te digo? Es que yo trabajo en el medio, pero yo no vivo en el medio. Eso yo lo he visto. Solamente trabajo en él, pero no vivo en él. Eso yo lo he visto. Yo disfruto otras cosas, disfruto la familia, la privacidad. Yo disfruto un maratónico de una serie. Yo disfruto películas de contenido valiosa y estar con la familia, salir allí, pero con la familia para arriba y para abajo. Que cualquiera que te ve pensaría, y yo creo que en algún momento, vamos a dar muchos saltos en la conversación. Yo sé que tú tuviste, yo no recuerdo si has tenido 3 experiencias de podcast, yo recuerdo una con Carlos Sánchez. Ajá, a Sigún. Sí, a Sigún con Carlos Sánchez. No te preocupes, aquí con que hagamos 2 horas y media de contenido está bien. Sí. No, con 2 horas y media de contenido me divorcio, me desprecian mis hijos. Tengo que recibirte en mi casa. Mira, no, relajando. Pero vamos a muchísimos saltos. O sea, la conversación no va a tener como el orden habitual. Pero me imagino que tú puedes entender todo eso. Mira, me di una perdida, Manolo. Por algo, porque yo te estaba diciendo otra cosa. Okay. Pero una perdida, hermano. Pero nada, eso es de la gente. Pon el güey. Eso es de la gente, Tú me imagino que igual entiendes ese tema hoy en día de lo variado del contenido. Porque aunque tú vienes no de medios tradicionales, porque la gente dirá, no, porque Manolo viene de la televisión, de un medio tradicional. No. Tú vienes de lo más tradicional de lo tradicional, que es el teatro. Sí, es cierto. Entonces tú has tenido que ir adaptándote al tiempo y a los espacios. Entonces, o sea, eso es algo que tú... ¿Cómo es que tú has podido ir ajustándote de esa forma? Mira, lo primero es que yo tengo que agradecerle siempre eternamente a Dios, que fue que me dio la bendición, que me dio el medio de vivir, de lo que vivo. Tengo la ventaja, como yo siempre he dicho, trabajo mucho porque yo tengo la bendición también de que yo trabajo en lo que me gusta. Entonces no me doy cuenta que estoy trabajando. Claro. Porque es lo que me gusta y lo hago. Vivo de lo que me gusta hacer. Entonces yo estudié teatro, pero siempre, incluso desde la escuela de teatro, yo decía... Cuando algunos compañeros greñones querían hacer un tipo de corriente teatral que nada más la entendían ellos, yo decía, el teatro, señores, tiene que ser asequible a la gente. Tenemos que hacer un teatro que la gente entienda. Porque por eso es que tenemos poco público, porque no es que nos faltan salas, que nos falta gente. O sea, las salas pueden haber 3 y no hacemos nada con que pidamos que tengamos 10 salas más y tan vacías las 3 que tenemos. Entonces yo siempre tuve esa visión, una visión de una comunicación fluida para con la gente en términos teatrales. Entonces, obviamente, la olla me fue cochando y me dijo, vete, aléjate del teatro. Y la olla dándome like y cochando, vete del teatro, mi rey. Tú no vas a vivir nada más de eso. No vas a... Y yo que decidí solamente vivir del teatro. Yo hice mi carrera y iba a estudiar también después Derecho y después... no, me voy a quedar nada más con mi carrera Hice un mes, yo creo, 2 meses de... Casi un trimestre de Derecho. Claro. Pero me torcí otra vez y dije, no me quedo solamente con mi teatro. Entonces yo siempre he entendido que en la vida tú no haces necesariamente en términos comunicativos de expresión lo que tú quieras, sino lo que conviene, lo que gusta, lo que llama la atención, lo que atrae. Claro, poniéndole el contenido de valor
que tú entiendes que debe tener el medio que tú utilizas, el medio por el que tú te expresas. Y siempre he entendido y he tenido claro como esencia del arte, el arte es revolución, el arte es reinventarse también. El arte no es estático, el arte va evolucionando, evolucionando, y así tiene que ir evolucionando el contenido y tiene que ir evolucionando los medios y tú tienes que ir evolucionando como profesional. Y por eso es que yo he ido en evolución constante en los medios, porque yo vengo de la frescura, de la cercanía del ADN del arte, que es cambio, novedad, evolución y no involución, sino evolución, observación, ¿te entiendes? Para saber en qué momento estoy, como cuando yo iba a un grupo de reflexión, que eran los gnósticos, y lo único que yo recuerdo de cuando yo estoy con los gnósticos era la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Saber el sujeto, quién tú eres, el objeto, la razón por la que está y en el lugar en el que estás. O sea, entender quién tú eres, tu valor, lo que tú quieres transmitir, el objeto, exacto, cuál es el mensaje que tú quieres llevar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú buscas? Claro. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el lugar a quien yo le estoy hablando. Exactamente. Entonces, eso lo he ido adaptando y lo he ido aplicando en mi vida y por eso todo el tiempo pues he ido evolucionando, cambiando, entendiendo, buscando, investigando, inventando, explorando, arriesgándome. Esa ha sido mi vida siempre. Entonces, eso es lo que te da esa orientación y esa facilidad quizás de entender qué quiere el público. Porque en el teatro es fácil, digo fácil, de identificar, porque tú tienes el público de frente. Pero como, por ejemplo, en una época en la que no teníamos la facilidad de redes sociales, tú entendías que la forma en la que tú hacías una pregunta y jugaba con los invitados Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Perdónele ahora, el segmento. Manolo pregunta. No. A tiro limpio. En A Tiro Limpio. Okay. En A Tiro Limpio. ¿Cómo tú entendías que era así? ¿O tú te convertiste en el entrevistador que tú eres hoy en el ejercicio de todos los días en el Mañanero? ¿Cómo es eso? No, yo pienso que surgió de ahí. Incluso una gente me lo recordó. En una ocasión, un invitado no llegó el presentador. Bueno, llegó una persona que no se estaba esperando que fuera el que era. Bueno, entrevístalo tú, Manolo, como para salir del paso. Y funcionó, fue un escándalo la entrevista. Funcionó. Y después de ahí, bueno, ya que yo entrevistaba a la gente, bueno, pues vamos a poner un nombre al segmento. Manolo pregunta. Entonces, yo siempre, y de ahí surgió mi manera de preguntar, mi manera de abordar. Yo siempre he creído en ponerle a las cosas mi estilo, mi forma, mi manera. Yo siempre pongo como ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, aquí se hacen aproximadamente al mes 5.3 millones de entrevistas. Se hacen en este país. Sí. Si todos preguntamos lo mismo, vamos a tener la misma respuesta. Claro. Vamos a parar en lo mismo. Entonces, tú venir con un programa donde tú entrevistas políticos, ok, ¿cuál es la novedad? Tú tienes que ponerle la novedad. ¿Entiendes? Claro. La novedad no es entrevistar políticos, pues eso no es novedoso. Aquí se entrevista políticos en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. A toda hora. Y en todos los formatos, en radio, en televisión, en podcast, en todas partes. Entonces, yo entendía, yo siempre entendí desde el principio, yo tengo que preguntar lo que yo creo, lo que me parece curioso, lo que me parece distinto, interesante, claro. Y lo que yo no escucho responder. Y también lo que yo no escucho preguntar. Claro. Entonces, de ahí viene el que yo pregunto a mi manera. Incluso nosotros somos muy desenfadados en Política Hablando, cuando a veces le decimos a un entrevistado una pregunta incómoda y él dice, pero yo respondí eso, usted no investiga. Nosotros decimos, no, nosotros no investigamos, nosotros preguntamos. Sí. La que investiga es Nuria. Nosotros aquí no investigamos nada. Nuria y Alisa son las encargadas de investigar. Sí. Nosotros somos los encargados nomás de preguntar. Incluso yo siempre he dicho y lo profeso constantemente. Yo soy un intrusista. Pero eso es... Lo mío es intrusismo. Sí, pero eso... Ahí voy. Yo lo que siento es que eso es una forma de darte el permiso de
de romper el protocolo que tienen la mayoría de Sí. los analistas políticos, de los líderes de opinión de política, de los matutinos y de los programas de la tarde. Ciertamente. Todo eso. Me imagino que es eso, ¿no? Sí, yo no conozco la técnica de la entrevista. Yo no la conozco porque yo no estudié comunicación, yo no estudié la técnica de la entrevista. Yo soy un preguntador. Yo pregunto de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, yo trato de ponerme en el lugar de la gente, lo que puede ser interesante para la gente, a lo que a lo mejor si yo me siento es interesante para mí, me puede llamar la atención de una entrevista. Entonces, yo trato de ser empático con el público y preguntar lo que quizá la gente quiere saber. Eso es lo que yo hago, como intrusista al fin que soy. Está genial. Mira, voy a bajar la cabeza un par de veces en la conversación, pero es para poder ver... yo no anoto preguntas. Yo lo que sí voy anotando es cosas que yo entiendo, ideas que yo quisiera desarrollar en la conversación contigo. Sí. Por ejemplo, bueno, hay algo que yo te he escuchado decir en algunas ocasiones. Y lo he escuchado porque te consumo en Politi Hablando, en el momento en Politiqueando y en los lugares que tú has estado. Porque si tú tienes algo es que no anda en el medio todo el tiempo, como tú decías temprano. Yo creo que la última entrevista que tú diste quizá fue a Isaura arrancando el programa. No sé si hay una más reciente. O sea, no recuerdo si hay una más reciente. Ella me puso la muchacha a quien se encarga de coordinar los entrevistados. Después ella misma me insistió y me dijo, soy yo que necesito que tú vayas. Y ella me dijo, yo también voy a ver si voy. Porque yo estoy consciente de algo. Es que la gente lo encuentra insólito, pero es una verdad. Es que yo no soy interesante como entrevistado. Sí, yo no tengo cosas interesantes de qué hablar. Yo soy interesante como entrevistador. Yo polemizo como entrevistador, pero como entrevistado, yo me cuido mucho, me protejo de no generar un escándalo, una bulla, una cosa. De no hacer lo que tú buscas que hagan tus invitados. Exacto, de lo que no hace lo mismo que yo busco que haga. Yo trato de no ponerme en el lugar de ese. Entonces yo, como sé que además no tengo una vida muy interesante para los medios. No estoy de acuerdo. No, mi vida para los medios no es interesante. Yo soy honesto en eso. No. Y además, no solamente honesto, yo soy feliz con eso. No. Yo soy feliz. Yo no estoy de acuerdo contigo. Porque, digo, hay medios y hay medios y hay formatos y hay formatos. Sí. A mí a mí primero me llama mucho la atención. Yo tengo algo de fascinación con la fe de la gente. Yo no puedo decir yo no soy ateo. Okay. Si yo tuviera que definirme de alguna forma, me definiría como agnóstico. Yo creo en la necesidad que tenemos de creer. Yo creo en que debe haber probablemente un poder mayor que nos guíe, que nos acompañe o que provoque cosas que a veces uno no le encuentra explicación y en el que encontrar consuelo cuando pasan cosas a las que uno no encuentra cómo explicarse. Sí. Pero sí me llama muchísimo la atención la fe que tiene la gente y tú eres una persona de fe. Esa es una. Sí. Lo otro es... Vamos a empezar por ahí. Vamos a darle por ahí. Yo quiero entender en qué momento tú te encontraste con Dios. O si fue en Nueva York, si fue antes, si fue cuando regresaste. Porque yo sé también que en Nueva York hubo un momento complejo. Sí, no fue complejo entero. Es que no hubo un momento que no fuera complejo. Eso para mí es fascinante. Pero con fe. Dios, ¿cómo tú te encontraste con Dios? Yo no me encontré con Dios, yo nací con Dios. Okay. Desde niño en mi casa yo veía a mi papá, un gran hombre de fe. La diferencia fue en la conciencia que yo hice de mi relación con Dios, que fue distinta. Que después yo entendí, yo iba a la iglesia católica y yo veía que la misa era siempre igual. Y yo decía, no hay novedad. O sea, hay un momento que, bueno, ok. Yo soy muy cuestionador desde niño. Yo siempre he sido inquieto, preguntador. Siempre he averiguado y me gusta saber otras cosas. Entonces, yo confrontaba, hacía preguntas y no tenía respuestas. Y me quedaba insatisfecho. Mi relación con Dios no vino de una manera accidental, ni que se dio por un hecho, por un evento extraordinario, ni un evento negativo, ni un evento... No. Yo no tengo un testimonio que dar. Di que no, yo estaba un día y cuando me iba a tirar de un quinto piso, algo me jaló y me dijo, escuché la voz que me... No. Desde niño yo he creído en Dios, en mi familia no creíamos en eso, pero yo poco a poco con el tiempo fui asumiendo
mi propia creencia de Dios. Mi propia convicción de la existencia de Dios. Yo creo en Dios porque Él me convenció de su existencia. Si papá Dios no me hubiese convencido de su existencia, yo no creo en Él ni que mi papá me lo dijera. Y mira que yo creía en todo lo que mi papá me decía. Pero es un asunto de convicción personal, claro, de relación personal. Dios me convenció de su existencia. Y ahí fue que yo estreché mi relación con Dios. Le sigo, le obedezco y creo en sus preceptos. Y creo en lo que para otro puede ser cursi, yo creo de Dios. Y cada día me convence más el hombre en su accionar. Habrá de venir el Hijo de Dios. Tiene que venir. Esto hay que desbaratarlo. Esto hay que hacerlo otra vez. Esto no está por el camino. Hay mucha injusticia. Hay mucha ignominia. Hay un desborde moral, los parámetros éticos, no tenemos referentes en sentido general que cada vez se desmoronan más. Sí. Cada vez lo que se descubre es que se te cae más un santo. Sí. Entonces se desploman los santos. Dice, sí. Algo tiene que haber que sea realmente puro. Y lo único puro en realidad es Dios. Y por eso cuando Él venga, por eso yo creo en que Él regresará para hacer. Su Hijo regresará para hacer justicia. Es porque me ha convencido. Lo compro. Lo entendí con el tiempo y lo compro. Habrá de venir el Hijo de Dios y hará justicia. ¿Qué tan importante es Dios en el Manolo de hoy en día, de hace unos años? Porque tú, a modo de chiste, sí, pero de alguna forma sí has dicho que tú inquieto fuiste en algún momento. Sí. Pero no te rías. Yo pensé que me estaba dando vida, pero... no te rías así. Pero es verdad, no te rías así, que te ríes como si no extrañara la inquietud. No te rías así. No es que lo extraño. Yo me asombro, yo digo, wow, y ese era yo. Porque en esencia ese no era yo. Ese era Manolo Carne, Manolo desviado, Manolo desviado desde el punto de vista de la creencia, de los preceptos de Dios. Uh-huh. Yo anhelaba ser íntegro. Yo quería ser íntegro, porque en el fondo yo sabía, yo soy una persona íntegra. Y hoy, y de lo que yo soy hoy, de ser un hombre fiel, yo me enorgullezco. Hoy me siento orgulloso de mí. Yo no me sentía orgulloso de mí. O sea, yo me sentía mal porque no se correspondía con lo que yo soy, con lo que en esencia yo era. Yo me lo gozaba, claro, pero no sabía que eso no era lo más importante. Además de que hacía sufrir, hice sufrir, perdí mucho, perdí cosas de valores. ¿Por qué? Por lo que era. Y yo entendía, yo tengo un choque, yo tengo una incongruencia entre mi creencia y mis hechos. Claro. Y eso no debe ser. Y después decidí enrumbar, le rogué a Dios, después que tuve una ruptura real, ahí sí, por esa ruptura fue que yo decidí encauzarme vida y le pedí a Dios que me encauzara. Y lo que yo hoy soy, de lo que yo me siento orgulloso, de ser un hombre fiel, un hombre leal a la mujer mía, a mis hijos, a mi familia. De hoy sí yo me siento orgulloso y con dignidad y con tranquilidad, aún con humildad. Claro. Miro hacia Dios y le doy gracias todos los días. Por la mañana, de que me despierto hasta en la noche, el mediodía, lloro antes de almorzar en todos los horarios. Hasta en los restaurantes lloro. Lo único que en algunos sitios lloro con los ojos abiertos porque una mosca, una asunto. Porque está bien. Ni claro, tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Claro. Yo no me voy a los extremos. Yo ¿Cómo es la regla de sol? Sí, sujeto, objeto y lugar. Claro. Espérate, yo soy el sujeto, pero el objeto es comer. Ahora, ¿pero en qué lugar es que estoy comiendo? Exacto. Tengo que tener cuidado. Exacto. Pero realmente hoy, el Manolo que yo soy, el Manolo que sigue, que busca los preceptos de Dios, estar cada vez más cerca de Dios, hacer que Dios se sienta orgulloso de mí como hijo, es el Manolo que yo autoadmiro, de verdad. ¿Tú sientes bueno, no sé si en algún momento tu papá tuvo la oportunidad de manifestarte su orgullo, o si tú sientes que hoy te lo manifestaría? No, él me lo dijo. Mi papá
me llegó a decir a mí, papá siempre me decía últimamente, es increíble, yo no pensé que tú te ibas a convertir en el profesional y en el hombre que tú eres hoy. Porque yo era un tipo haragán, era haraganísimo. Y él decía, yo no me imaginé que tú ibas a ser un tipo tan trabajador como tú eres. O sea, yo pensaba, va a ser un vago, Manolo, porque es que él no le gusta trabajar. No, pero que no me gustaba el trabajo al que yo iba. Él era maestro constructor y me llevaba a trabajar construcción. Una vez yo cogí una funda de cemento y ahí mismo cogí un mareo. Junto con la funda de cemento. De un lado me eché la funda de cemento y del otro lado me cogí el mareo. Claro. También. Y al verme, yo agarraba dobló y dobló y una vez las manos se me alteraban y decía, tú no vas a servir. Tú sabes que antes para los padres de uno, trabajo era lo que te hacía sudar, lo que te forzaba, lo que tú hacías que tú llegaras a la casa explotado, desbaratado, que había que untarte bole golpe, ponerte vieja con leche. Eso era que tú trabajaste. Llegaba fresco, limpio, normal, porque tú también, él no trabaja, esta es una cosa ahí que él dice que trabaja. Los padres entendían que no, después, pero él me lo expresó, me lo demostró, además de que papá sabía, como yo dije en su morada final, que él era mi héroe. Yo me siento orgulloso del padre que yo tuve. Mi padre el año pasado, el 25 de febrero de 2025, pasó a los brazos de Dios y eso me estremeció mi vida, me dio durísimo, más de lo que la gente se puede imaginar. Yo pensaba que yo era el más fuerte de todos mis hermanos y a mí fue que hubo que incluso hasta manejarme el vehículo cuando lo íbamos a llevar al cementerio, porque yo no podía moverme, no podía casi caminar. Y yo no me oía la voz que decía, no, tú no puedes manejar en esas condiciones. Porque mi papá fue, y lo dije en el cementerio, y lo dije ante mis hermanos, se nos ha ido nuestro héroe. Ver a tu héroe ahí ya en su morada final es doloroso, pero mi papá me manifestó. Conocerlo mortal es doloroso. Sí. La primera vez incluso la primera vez que yo vi a mi papá hace, ¿qué te digo? Quizá 20 años, 20 y pico de años. Sí, como 20 y pico de años. Que vi a mi papá en una cama acostado. Wow, me estremeció. Vi a mi papá que era cuando lo íbamos a operar de una situación que tenía de la próstata. Sí. Y yo lo acostado, primera vez que yo vi a mi papá acostado en una camilla. Esa vez, wow, mi héroe siempre de roble, un hombre fuerte, mi papá, gracias a Dios. Pero ese orgullo que él me manifestó por como yo, incluso él me decía mucho a mí, a cada uno aquí yo le he tenido que dar consejo y decirle, pero Manolo ha sido como hombre desde niño. Bueno, no había que estarlo aconsejando, decirle a esto, no bote los cuartos, no te hagas loco, no haga aquello. No sé. Siempre mi papá me manifestó que yo desde niño era un tipo maduro, desde niño, con madurez. Muy valioso, pero me imagino que ese tipo de situaciones, cuando son tan cercanas, lo hacen a uno pensar en eso, en la mortalidad y en que la vida tiene su final. ¿Eso es algo en lo que tú piensas en el momento de tu partir? No, a mí no me gusta pensar en la muerte. Ese trabajo es de ella. El mío viví. Claro. El mío viví. Claro. Ella que haga su trabajo. Yo no, a mí no me gusta. De verdad. Y la mujer mía siempre me lo dice. ¿Tú le tienes como miedo? Sí, le tengo miedo a la muerte, de verdad. O sea, no me gusta. No planeo nada para después de... Absolutamente nada. No me gusta ni siquiera que me vendan planes funerarios, nada de eso. No me gusta. No, ni a mí no me gusta ni que hablen cerca de mí. De ese tema. A mí no me gusta. No. Pero no me gusta ni conmigo ni con mis seres queridos. Con nada. No me gusta. Uno dirá, bueno, es una inmadurez tuya. Míralo como tú quieras. Pero yo estoy diciendo mi gusto. mi gusto, claro. Mi gusto no me gusta. Claro. No me gusta. Tú dijiste que a uno se le caen santos. Y me pongo a pensar... Si inmediatamente tú empiezas a hacer opinión y a hacer contenido político, social, pero sobre todo político, pues se van abriendo otros espacios y uno va compartiendo con más gente. ¿Se te han caído muchos santos desde que tú empezaste a hacer ese tipo de contenido? Porque empieza uno a tener acceso a más información también. Sí, obviamente. Se me han caído muchos santos porque que tú te das cuenta, por ejemplo, sobre todo en el ámbito político,
que muchas veces, a veces, entre muchos políticos se da que hasta un pésame es un acto político. Cuando tú te das cuenta, wow, no es que son amigos nada, no es que amigos, no es que Sí. fueron de aquel, no es que son amigos, es que conviene. Y se me cae en santo cuando hay una persona que yo la tenía como alguien de cierta valía, por lo agradable, por lo chévere que... Y después, en un momento determinado, en una cercanía, me di cuenta, wow, no. Es una más de las muchas que hay. Es una política más, es un político más. O sea, son gente que ejercen la política como mucha gente. Hay mucha gente aquí que ejerce, la mayoría de la gente aquí ejerce la política de manera subjetiva. Es porque quieren ser presidente, la mayoría. No es por el país. No es porque son activistas sociales. Claro. No, porque quieren aportar, quieren cambiar, quieren ayudar. Dicen, podemos hacer esto, podemos cambiar. No. La mayoría de los que quieren ser presidente en el país es por gusto. No es un aspiración personal, vanidad, ego. Pero la prioridad, la mayoría, no es. Y esa decepción me ha ido creciendo en la mayoría, he dicho. No he dicho todos. Claro. Pero en la mayoría es un asunto personal. Y me duele, porque yo este país lo quiero, lo amo, estoy orgulloso de haber nacido aquí. Aunque me hubiese gustado, si puedo nacer en la otra vida, en Londres, loco, Japón. Nos fuimos ahí. Londres, que yo creo que te he escuchado decir que es tu ciudad favorita. Una de tus Va a ciudades Londres, favoritas. sí. Yo aspiro, eso sí yo tengo de plano, lo he pensado. Aspiro, la mujer mía y yo, y ella está conteste conmigo, nuestra vejez en un campo de Londres. Ay, tú. Tranquilo, y la gente me ve como un libro de Y en las Gabriel. afueras de la ciudad. Sí, como un libro de Gabriel García Márquez. La gente diga, es el viejito que sale de esa casa a comprar pan. Él todos los días a la misma hora sale, va, compra pan y regresa. Más nada de las. Yo feliz, pues yo soy feliz con pocas cosas que no me falten las esenciales. Y yo he pensado en eso, pero amo a mi país y me gustaría que algún día pudiera alguien venir y aplicar el plan Bukele al país. Diablo, mano. Me Aquí es que vamos a encantaría. empezar a pegar. A mí me choca tanto que tú eres tan acérrimo contrario a Balaguer y al balaguerismo. Y eres tan defensor de Nayib Bukele. Bukele, sí. Me choca Yo muchísimo, simpatizo. Manolo. ¿Tú sabes por qué? Mira, ¿qué pasa con Bukele? Lo que hace falta en el país. La gente habla de derechos humanos. Ah, no, que Bukele viola algunos derechos humanos. De los que le quitaron los derechos a los honestos. Él no viola los derechos humanos de los que caminan correctamente. Él aplica disciplina. No sé. ¿Qué falta en el país? Disciplina. Aquí no hay disciplina. Aquí no funciona una justicia correcta. Allá se impone. Y él lo dice. Mira lo que hemos construido, mira lo que hemos hecho. Porque ahí sí es verdad. Donde los cuartos no se los roban. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que a este país le han robado? Y a veces el que roba otra vez vuelve al poder. Entonces, al contrario, es una blasfemia mencionarme a Joaquín Balaguer porque, ¿sabe por qué? Porque Bukele le da vida a su país. Y Joaquín Balaguer asesinó lo mejor de su país. No odiaba a la República Dominicana. Pero Balaguer la odiaba de una manera visceral. Odiaba a este país. Y hay gente que me dice, cuando me ve adversando a Balaguer, ¿y qué te hizo Balaguer? Digo que yo no soy egoísta. Porque a mi familia él no le hizo nada. Claro. Al país fue que le hizo. Porque tú no puedes esperar egoístamente que le hagan daño a un familiar tuyo para ver la maldad de una persona. Yo hablaba Tú el tienes que otro pensar día. en función de tu país. Le hizo a las viudas que generó este país, que generó las muertes de este país. Un intelectual, y fue en la época donde hubo más atraso en la educación de este país. Balaguer nos regaló 50 años de atraso en educación. ¿Tú crees que es posible? Países más pequeños. Costa Rica está ahí, y es un ejemplo. Sí, sí, sí. Y la República Dominicana, con más recursos, en términos de educación, estamos empobrecidos, paupérrimos, atrasadísimos, de disciplina, de orden. Entonces eso me duele porque
Joaquín Balaguer odiaba a la República Dominicana. Al contrario, y está demostrado en hecho. Ser balaguerista nomás por 3 razones. Por interés, por ignorancia o por cobardía. Porque él no tenía ideología. Esas son las únicas razones. Te habla una persona que aquí yo siempre que voy a hablar de él, digo, aquí no vamos a hablar mal del maldito Balaguer. O sea, yo soy nieto de... Para mí, así como para ti tu papá era tu héroe. Para mí mi héroe es mi abuelo. Que de hecho, en una entrevista te lo mencionó Michael Miguel, cuando él te dijo, como a ustedes le preguntaron, dime, referente de la izquierda. Sí. Y aquí mencionó a Rafael Chalú Mejía, que es mi debilidad y mi héroe y mi adoración y quien siempre ha creído en mí. Y Balaguer lo persiguió. Pero de verdad tú crees que... Me sorprende que tú digas que quienes son balagueristas es por una de esas 3 cosas. Solamente. ¿Por qué tú dices que no tenía ideología? Sí. Fíjate que Balaguer, el Partido Reformista era una pandilla, no era un partido. Ahí no se dio cursa de nada, ahí no había ideología. Balaguer construía para su gloria personal, porque él creía en una gloria, en una visión faraónica de su vida. Y eso no es parecido a lo que está haciendo Bukele hoy en día. Porque lo que está haciendo Bukele hoy en día no es... No. No me gusta que te me está cuadrando, pero está bien. Te lo digo porque... El que cree en la democracia no puede ser intolerante. Yo creo en la verdadera democracia. Pero por eso te digo. En la diferencia, tú puedes diferir de mí en lo que sea. Y yo respeto el que tú difieras. Claro. Dale. Porque lo que yo desde afuera veo con El Salvador es que primero ojalá yo me esté equivocando, pero busca perpetuarse en el poder. Ya dijo el otro día que si es por él se queda 10 años más en el poder. Ojalá. Pero y militarizando como lo hizo hace 3 años, hace 5 o 6 años el Congreso, que metió militares en todo el Congreso de El Salvador, Manolo. Eso es lo que yo no voy. Aquí no tenemos militares en el Congreso y no tenemos leyes que ayuden a las familias que tienen niños autistas. Espérame. Pero si pensamos... Aquí no tenemos militares en el Congreso. Y la mayoría de los que están ahí están detrás de sus intereses personales, no los intereses del país. Aquí nosotros no tenemos militares en el Congreso. Y la mayoría de las leyes, las más importantes, las más humanas, duermen allá adentro. Y no tenemos militares allá adentro. No es cuestión de formalismo. Es como pasó. Mira qué pasa. Es un asunto. Sí, óyeme que. Y democracia. Óyeme bien. Además. Es como el caso, por ejemplo, matar está penado por Dios. Y en la Biblia hubo gente que busca matarla. Hubo gente que busca lambérsela. Porque no hay forma. Lo de Trujillo fue un asesinato, no, fue un ajusticiamiento. Hay gente que no cogen elecciones. Hay gente, lo que defalcaron y lo que han defalcado en este país. Tú dices, no, es que llega un momento, la mayoría de los ladronazos de este país no roban, como yo he dicho, el que roba no es porque necesita, es porque es ladrón. Sí. Porque aquí la mayoría de los ladrones son ricos. Aquí hay muchos con mucho dinero y roban porque no tienen sentimiento humano por el otro. No le importa el país, lo que le interesa es ellos, su vanidad, sus logros, lo que ellos quieren, su vida. ¿Me entiendes? Entonces no es un asunto de formalismo. Es que llega un momento que un país como esto necesita disciplina, necesita orden. Nosotros tenemos ahí un Congreso, trabajan cuando le da su maldita gana. Eso es una cosa. La mayoría tiene exoneraciones, 2 exoneraciones abiertas, de lujo. Es un país pobre, trayendo carros aquí que cuestan 25 millones. Es un país pobre. Sí. Que ustedes se supone que representan, la mayoría de ustedes representan allá a los pobres. Y ustedes lo que aspiran solamente a vivir como ricos. Yo no me siento... Ese Congreso no nos representa a nosotros. Se representan a ellos y a sus intereses. La mayoría, ellos sus intereses. Y los que llegan ahí nuevos, con bríos, con deseo de cambiar cosas, sus proyectos se mueren y se aprueban los mismos proyectos del grupo o se aprueban los proyectos del que tenga mayoría. Pero esa no es la democracia. Con sus ojos, con sus problemas. La democracia no es eso, donde la mayoría decide. Te voy a poner un ejemplo. El otro día yo estaba cubriendo a Memo
en 262. Me dijo, Jorge, como tú te pareces a mí físicamente. Bien. Bueno, nos vimos por radio, sí. Claro. Ustedes por radio son idénticos. Claro, igualito. Nos vimos en RCC ese día, Sí. de hecho. Y pusieron una noticia de Santo Domingo Oeste. Y repetía ahí lo mismo que yo dije, no se diga más en un momento. La gente de Santo Domingo Oeste, tristemente, se merece lo que está sucediendo hoy. Porque ahí Francisco Peña, quien es el alcalde hoy, ganó como con 70%. Sí. Que la mayoría no salió a votar. Pues usted también se lo merece. Porque no salió a votar por una persona que usted entendía que podía hacer un mejor trabajo. O que podía hacer un trabajo. Entonces, tristemente, esa es la democracia. Lo que tú dices del orden y de la disciplina. Sí. Cualquier balaguerista, estoy jugando el rol del abogado del diablo aquí. Okay. Pero cualquier balaguerista pudiera decirte, eso era lo que se necesitaba del 66. Y ojo, no es que pudieran decirte, es que te lo dicen. Lo dicen. Imagínate tú. La mayoría de los que entran a los partidos regalan su cerebro. Y hay que repetir como papagayo, hay que repetir como eco lo que diga el líder. Sí. Fíjate que la mayoría de los que están en los partidos no son capaces. Decía el profesor Manuel Cruz, dice una expresión muy buena que yo se la adopté y es válido. Todo el mundo tiene que tener, todo líder tiene que tener a alguien que le diga que no. Sí. Que esté dispuesto, que esté arriesgado. A lo mejor un Manolo que le diga, don, usted me excusa, es un disparate. Usted es mi papá, usted es el presidente, usted es el dueño, usted es el líder. Pero eso no camina, eso no está bien. Hay una historia. Entonces, la mayoría en los partidos políticos repiten, se fanatizan. Y un absurdo que diga su líder, ellos lo repiten y lo defienden. Porque les regala, parece que de que entran a los partidos, tienen que regalar el cerebro. No pueden pensar. ¿Por qué? Porque en definitiva, la mayoría lo que quieren llegar al poder para su gloria, para su beneficio, no para el país. Tú y yo tenemos un amigo que estaba en un momento en un partido y cuando estaba en ese partido tú lo escuchabas hablando como el secretario general de ese partido. Y se fue a otro partido y cuando pasó ese partido, una semana después tú lo escuchabas hablando como el presidente de ese partido. Eso. Ahorita es verdad. Desde que yo te dije que tú dices, diablo, sí. Sí. Se hacía un famoso político locutor que presentaba a algunos en un programa de radio político que presentaba el encargado de presentar, el máximo líder, Cuando él se fue para el otro lado, decía exactamente lo mismo que decía de aquel. Lamentablemente yo sé quién es. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé quién es, que tiene el cerquillo aquí atrás. Ok, entonces, ¿qué sucede? Yo sé quién es. ¿Qué sucede con respecto a la democracia que tú dices? Mira, las elecciones en este país no se celebran, se compran. Gana el que más cuarto tenga. El que más cuarto tenga es el que logra ganar. Entonces, ¿qué sucede? Ha pasado que lamentablemente el pueblo votante y el no votante ha sido corrompido. Corrompido a un punto tal que si no le dan su cuarto, él no va a votar. O si a él no está nombrado en un sitio, él no vota por su parte. ¿Por qué? Porque él no lo nombraron. Y el que vota, vota porque lo nombraron, no por el país. Entonces, cuando vamos a las elecciones, tú ves este derroche de dinero y gente que visitan a la pobre doñita, se cargan al niño encima. Gente que en esa misma cañada él prometió que iban a hacer, ¿qué te digo? Que iban a convertirlo en Berkeley, que iban a convertirlo en ¿cómo se llama? Valerie. Si no diga Berkeley que pica cerca, y ese ministro está trabajando muy bien. No, ellos prometieron que iban a convertir esa cañada, Silicon Valley, que iban a convertirlo, ¡wow!, en un Singapur esa cañada. Él lo prometió hace 4 años. La deja igual la cañada y vuelve a los 4 años al mismo. Y la gente le compra el mismo discurso. Pero entonces, ¿por qué? ¿Quién está mal, Manuel? ¿Tú sabes dónde está mal? Ahí vamos a la raíz. La educación que no generó conciencia, le convenía al grupo balaguerita de este pueblo así, ignorante, pobre, convertirlo en pedigüeño, en dádivas, en esperar que le den, en el que bueno es el que da, es bueno el que reparte, pero mató a aquel, sí, pero no me mató a mí. Ahí es que volvemos al egoísmo. Yo no puedo decir que Balaguer es malo porque me haya afectado a mi familia. No me afectó a mi familia, es porque afectó al país entero. Es que lo demostró en hechos. Y el que lo defiende no tiene argumentos
humanos para defenderlo. Igual que el que se mete en un partido regularmente defiende lo que diga el líder porque conviene, porque van al poder, porque quieren, por un asunto egoísta, no porque aman este país o porque tengan una visión filantrópica y altruista de la vida y de la gente. No la tienen. Voy a buscar, porque yo he escuchado de algún César o alguna historia de que había un líder de la antigüedad que tenía eso. Tenía una persona cercana que estaba ahí solamente para aterrizarlo. Que no era si era buena, si era mala la idea. Él estaba ahí para recordarle que él era un humano más. Eso voy a buscarlo. Yo estoy seguro que he leído eso en algún sitio. Pero no era consultor jurídico. Qué vaina. Porque los consultores jurídicos de este país, cuando tú dices, pero el presidente dijo tal cosa y eso es ilegal, y tú le preguntabas, pero Antoliano, y tal cosa. No, yo lo dije, pero él no se lleva de mí. Entonces, ¿para qué está el consultor jurídico? ¿Para qué está? Quítalo. ¿Me entiendes? Es este país. Que tú dices, por eso que yo digo, entonces yo estoy de acuerdo que si no necesita asesores, Bukele, quítalo entonces. Está bien que lo quite. A mí no me importa que Bukele, si lo está haciendo bien, se quede la vida entera. Por eso tú sabes que yo entiendo a los congresistas de este país. O sea, estar de acuerdo con eso es casi como estar de acuerdo con que Maduro estuviera ahí. La diferencia es que uno lo estaba haciendo mal y que el otro lo estaba haciendo bien. Porque los índices te lo dicen. Entre comillas. Cuando tú ves testimonio, que yo sí lo vi, de una señora que ahora, en el tiempo aquel donde no estaba Bukele, la señora no tiene, le faltan las dos manos. Sí. ¿Por qué? Porque su sobrino, por ella no darle cuarto, que él lo quería para ejercer, para su vicio, le cortó la mano. Cuando yo tengo un amigo que visita El Salvador porque vive en Honduras, y él va y él dice, Manolo, yo, como tú mencionas tanto a Bukele, yo creo que tú vayas para que tú evidencies, pregunte a la gente. Es que la gente lo vive, el bienestar humano. Es que la gente iba con zozobra. Bueno, hay una entrevista creo que llama Joel y Randy, de unos artistas urbanos, que él dice que ellos no podían ir a El Salvador a cada rato, que lo contrataban, a última hora se suspendía la presentación. ¿Por qué? Porque lo amenazaban de muerte, que le iban a tumbar el show. Y él decía, ¿pero y por qué? No, dice que aquí controlan las pandillas. Las pandillas son las que mandan. Y él dice que ya después de Bukele ha ido a El Salvador como 4 veces a presentarse. Él dice que hasta reto hacen. Yo te reto a que mire por esa carretera y me digas si tuve un papel en la calle. Yo te reto a que tú camines de noche por ahí a ver si tú te vas a encontrar un delincuente. Aquí se decía que cuando con Trujillo se podía dormir con la puerta abierta y no te robaban, Manolo. Ojo, yo reconozco los avances lo que pasa es que del Salvador. ¿Quieres que te diga la verdad? Lo que quizá yo soy un Vamos a hablar como de tú quieres. Lo que pasa es que tú estás defendiendo la democracia cosmética, la que solo favorece un grupito. No. A lo de arriba, pero que no favorece a gente del pueblo. No, Manolo, no. No es eso. Es que yo creo en que es que la democracia real tiene que permitir que así como tú tienes derecho a tener tu casa, tu buena familia, tus hijos una buena carrera y tu vehículo, pero no nada más tú. Claro. Pero que tiene derecho tiene también. Que generarse el limpiabota tiene derecho a oportunidad sí. todo el mundo. Claro que sí. Pero no es posible que este cuello de botella, donde tú puedes tener 20 vehículos de lujo en tu casa, ya que él no tiene ni siquiera para comer. Eso no es justo, eso es inhumano, pero eso es lo que vivimos aquí. Eso es lo injusto de lo que vivimos aquí. Donde una gente sea capaz de que un pobre hombre, para hacer que sus hijos estudien, o sea, te voy a decir algo que se ha hecho viral de mí, que yo sostengo. ¿Tú crees que es posible sentir orgullo por un país donde por lo único que te respetan aquí es si tú tienes dinero, no importa cómo tú lo conseguiste? Si no, aquí no te respetan. Nadie te respeta. Eso duele de este país. Sí. Y este es el país que uno tiene que querer. Este es el país que lo han dañado. Este es el país en lo que lo han convertido. Aquí nada más te respetan si tú tienes dinero. No importa cómo tú lo hayas conseguido, es que tengas dinero. Ahora tienes dinero y te respetan y te tratan de don y escuchan tu voz y tú te impones y todo de todo. Ahora, tú puedes haber sido un buen profesor, un bombero que ha salvado 500 vidas
y te dicen, si tú no tienes un abatido, vaya de ahí, asqueroso. ¿Por qué? Porque tú no tienes dinero. Sin embargo, tú realmente un asqueroso, eres un abatido, moralmente hablando, Sí. y se te respeta en este país. ¿Por qué? Porque tienes dinero. A veces tú tienes que ser subalterno de un ñame, porque el ñame es el que tiene el dinero y él impone sus creencias, y tú tienes que aceptarlo y hasta aplaudirlo. Esa es la gran decepción que nosotros vivimos en países como el de nosotros. Que tú tienes que amarlo porque naciste aquí. Porque la mayoría de la gente pobre no tienen la culpa. A ellos los empobrecieron. A ellos no les permitieron acceso a una educación que otros tuvimos, gracias a Dios. A ellos no les permitieron el acceso a tener conciencia, porque hay mucha gente aquí que se educó, pero no tiene conciencia. Sí. A ellos no les permitieron concientizarse. Ellos son víctimas. El pobre, la pobre señora que coge los 500 pesitos miserables, los 1.500 pesos miserables, que es para mendigar, lo coge, ella lo necesita. No va a hacer nada con eso, pero ella lo necesita. Entonces aquí se explota eso, a eso es que se le da vida. No me hable de... eso no es dignidad, eso no es democracia. Mi papá decía algo, la democracia, que es el símbolo para mí más acertado. Decía Manolo, nosotros no vivimos la democracia. A nosotros nos da el bajo a democracia. La verdadera democracia la viven aquí los ricos. Y es verdad, nosotros no vivimos en democracia. Nosotros somos los que no hemos... El que no tiene dinero en este país, nació aquí, es inquilino. Este país es del que tiene dinero. El que no tiene dinero en este país es nada, lamentablemente. No te respetan, no te valoran. ¿Tú crees que es posible con los cuartos que este país produce un hospital parezca una posilga? Con los cuartos que aquí se han robado. Por eso yo dije el otro día, vamos a modificar el Código Penal y al que robe vamos a lambénolo. Para que cojan ejemplo. Porque tú robas mucho dinero y eso es lo que te da derecho a ser inocente en este país. Si tú robas mucho en este país, tú eres inocente. Te roba un salami, hay que aplicarte la ley. Por ladrón, porque es verdad, aquí eres un ladrón si tú lo que te robas es para comer o es insignificante. Ahora, si tú robaste para darle en la madre al Estado, hermano, mire, a usted hay que respetarlo. Tanto así que ya se ha convertido en algo cíclico, se ha viciado. La gente dice cuando tú pasas por un puesto y sales sin cuarto, este parigo, este pendejo, él no tiene nada, este pendejo estuvo allí y no se la buscó. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo del éxito. La portada de Forbes es de un hombre que hizo dinero. Ese es el éxito. Las mujeres de valor, las mujeres más poderosas que hay en América Latina, son mujeres que hicieron dinero. No una mujer que ella sola lavando levantó una familia de siete muchachos, ella sola. Esa no es una mujer de valor. Esa no es una mujer de éxito. Porque el éxito en las sociedades como la de nosotros la determina solamente el dinero. Wow, mira lo miserable que hemos caído, que nada más el dinero es lo que le da valor a uno aquí. Tú sabes, Manolo, mira lo miserable que es esta sociedad, que lo único que te da valor es que tú tengas dinero. Sí. Wow, qué momento. Wow. Gracias, vecino. Tú sabes que yo he hablado de esto con más de una persona. Tú tienes un nivel de profundidad importante en conocimiento, en información. Pero yo percibo que en algún momento tú has sido subestimado. Yo quiero entender si tú lo has sentido así. O si te has llegado a sentar, ahora por ejemplo en el ejercicio de Política Hablando, si tú has llegado a estar de frente con alguien que tú sientes que en el momento que se sentó a hablar contigo fue que dijo, pero espérate, que esto no es nada más chiste. Este tipo sabe de lo que está hablando. A mí me gusta eso, que pase eso con la gente. Deja que pase el ruido. Bien, mira, a mí me gusta eso, que pase eso con la gente. No te mortifiques por eso. Está no bien. Mira, es verdad, y yo lo entiendo y no lo veo mal. Yo lo entiendo. Prueba, ve. O sea, no es un asunto de... Para las mayores... Vivimos en una sociedad de formalismo, de apariencia. Si tú eres comediante, eso es un estereotipo de tigre. Son tigres de la comedia. Y una vez, como yo le dije a mi amigo, que es mi amigo, el doctor Valcárcel, wow,
usted vio a un tipo que era un tigre porque él tenía tatuaje y estaba sin camisa. Pero el tigre estaba adentro bien trajeado. Porque el tigre fue el que robó. El ladrón estaba trajeadito. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad de apariencia. Y la gente entiende, mucha gente entiende, yo entiendo su prejuicio, ¿no? Piensa, si es comediante, tigre. Si es comediante, el tipo tiene una medianía intelectual. Eso yo lo puedo entender. Ese prejuicio yo lo entiendo. Entonces, ha pasado. Ahora, yo sí aclaro y digo, yo no soy un resentido social. Yo sé la sociedad que yo vivo, clasista y racista. Sí, tú sientes que es una sociedad... La de nosotros es clasista y es racista. Aquí, si tú tienes unos lentes, tienes el pelo lacio, ¿no? Unos lentecitos, pelo lacio, y eres blanco, entienden que tú hasta puedes ser personaje de un banquero. A mí no, a Fautomata y a mí no. Nosotros el personaje que entiende que vamos a ser de pandillero, de ladrones, de limpiabotas, de infelices. Porque el estereotipo de un banquero, de un hombre de éxito, es el otro, el blanco, el pelo lacio. Claro. Entonces yo sé la sociedad que... Pero fíjate cómo es la sociedad. Entonces esa misma sociedad es que te dice que cuando hace un comercial de una señora del servicio, de una señora que está en su casa trapeando o que está en su casa cocinando, pone una modelo, una reina de belleza. Mi amor, claro, seamos coherentes con la incoherencia. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que tenemos una dictadura de estereotipos en el país. Entonces, yo no puedo quedarme con lo que ya yo sé negativo. País racista, un país clasista y un país cosmético, donde vale lo que tú pareces, no lo que tú eres. Y un país como el de nosotros, que he dicho, donde tú para triunfar necesitas más suerte que talento. Hay gente que no entiende eso, pero aquí hay gente que al tener suerte, puede ser que tú seas un ñame. Si tú eres bonito, la gente entiende que tú eres inteligente, por lo que tú pareces. Si tú eres feo, la gente piensa que tú eres un tigre o eres ladrón, porque eres feo, porque somos feos. Ahora, yo sé eso, pero eso no me llena de resentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo en conquistar lo que yo creo. Además, yo les sirvo de ejemplo a los muchachos de los barrios que entiendan. Tú puedes ser de Gualey, de Guachupita, de Capotillo. Ahora, lo importante es lo que tengas aquí y aquí. Y lo que demuestre, lo que al contrario, es una razón. No debe ser un handicap, debe ser una catapulta para tú mostrar lo que puedes hacer, lo que tienes, lo que Dios te dio para ganarte la vida de la manera más decorosamente posible, pero con justicia. Claro. Porque tú no te puedes quedar nada más con eso. Que es lo que yo le digo a alguna gente. Ese victimizarse, eso, ser víctima, el miedo no factura. Ser víctima no te va a ayudar. Lo que te va a hacer triunfar es tirar para adelante y tú convertirte y tú demostrar que tú tienes capacidad de liderazgo. Y eso se demuestra con ellos, no claro, con miedo. Claro. Yo en eso sí, que se prejuicio, yo no lo doy mente, sí, piense. Y ahí entonces yo creo es que un hecho que hay que demostrar que yo no soy lo que tú pensaste. Cuando viene a ver, tú vienes donde mí. Y soy yo que a veces me ha pasado y digo, no, pero el ñame él, nada más lo que tiene un buen traje, está buen mozo, tiene unos lentecitos y parece un intelectual, pero es un ñame que habla. Podemos decir quién es que de alguna forma, y quisiera que se comparta, porque yo creo que es un mensaje importante, quién es que de alguna forma que te empuja, que te dice, epa, la gente, este lado que yo conozco de ti, que me conquistó, también la gente tiene que conocerlo, la gente tiene que conocer la profundidad que tú tienes en el análisis político, el conocimiento que tú tienes de historia. La gente tiene que ver esta otra forma más explayada. ¿Quién es que te empuja a eso? Pero tú sé que me empuja a que te empujo. Lo que pasa es que recuerdo una conversación que tuvimos una vez. Sí. De que yo te decía, cónchale, qué bueno. Yo siempre he sabido, o lo he percibido, porque no compartíamos tanto. Y te puse el ejemplo en un episodio que tuve con Manny Pérez, que le dije, tiene que ser espectacular sentarse a escucharte a ti, a Manolo, hablando de actuación y de cine. Tiene que ser espectacular. Porque
cuando se dan este tipo de encuentros de formato largo, es que uno puede escuchar cómo empieza el otro. Cierto. Y recuerdo que tú me decías, sí, tú sabes, entonces, pero es que uno está dentro del formato en el que uno maneja, pero... Y tú me mencionaste a tu señora. Tú me decías, sí. mi esposa siempre me dice y me empuja y me habla de... Sí, ella que con ella de alguna forma tú te abres un poquito Y lo más bueno con que me ese gusta de la mujer mía que me reta, me confronta, no está de acuerdo en mí en todo, y me dice no, y si algo ella entiende que es incorrecto de mi parte, me lo señala, ¿me entiende? Yo soy muy, por eso te decía, yo valoro el que todos tenemos que tener a alguien que nos diga que no, Claro. que no nos lo aplauda todo, porque tú no puedes vivir en la vida pretendiendo que tu inteligencia se va a desarrollar consintiéndola, no, es trabajándola. Tú no puedes vivir consintiendo tu inteligencia, no añoñándola. No, la inteligencia no se añoña, se confronta, se trabaja, se observa para que explote hacia afuera y se desarrolle. Y de eso sí sabe mucho la esposa mía, una mujer bellísimamente inteligente. Tiene una inteligencia preciosa, mágica, extraordinaria. Y la mujer mía, cuando entiende que algo no está de acuerdo, me lo dice. No, eso no está mal, eso no está bien. Dice tal cosa. En tal entrevista, de tal manera no debiste hacerlo. Y a veces lo conversamos, me confronta la pajarita. ¿Qué te dijo? Quiero saber qué te dijo con la entrevista que se publicó de Paliza. Quiero saber qué te dijo ella. Y ella me apoyó, ella estuvo de acuerdo, ella me dijo, está bien. Porque, y mira que la gente no lo sabe, Paliza y yo somos amigos. Después yo lo llamé y él me dijo al tiempo, lo llamé porque me dijeron, se quedó resentido. Y él me dijo, no, tranquilo, olvídate de eso, Manolo. Al contrario, yo pensé que tú me estabas llamando para pedirme un favor, algo. Y yo le dije, no, era para decirte, es un asunto personal. Y es verdad, claro, no es personal. Claro. Y ella me lo aplaudió, lo vio bien. Me ha visto confrontativo con alguna gente. He tenido entrevistas muy polémicas, muy fuertes también. Yo pensé que con Pepe Goico en algún momento Sí. o él se iba a parar o tú lo ibas a mandar a parar. No, mire, pero hagamos algo. Dejemos esto. De verdad. ¿Sabes que a mí me gusta la gente como Pepe Goico? ¿Sabes por qué? Porque como ellos vivieron en una época donde ellos eran fuertes, donde ellos imponían, donde ellos eran, ¿cómo digo? Como unos dictadores. Sultanes. Y pero sí, yo le dije, ya no están en los tiempos de ustedes. Y yo no hubiese podido vivir en los tiempos de ellos, porque yo sé que me hubiesen partido. Porque que ellos, la fuerza de ellos era abuso. Entonces yo lo dije a ellos, ustedes no están en los tiempos. Yo recuerdo cuando veían al coronel Pepe Goico, es un terror el tipo. Un delincuente como él, pero bueno. Una emisora se sienta a darle una galleta a un comunicador. Sin embargo, un comunicador se le enfrentó. No? Sí. Melton Pineda le dijo, mira, entonces, a mí me gusta gente así entrevistarla porque hay gente que hay que confrontarla. A mí me gusta eso. Yo soy confrontativo. Yo físicamente no soy guapo. No, físicamente yo, gracias a Dios, nunca he peleado a la trompa con nadie. Yo físicamente, ahora, moralmente, yo tengo valor para enfrentar a quien sea. A quien sea. Y entonces me gusta con gente así confrontarla. Él amenazó en la entrevista en un momento, porque Anabel le hizo una confrontación, le hizo una pregunta y él le dijo, retira eso. Y ella dijo, no, yo no lo voy a retirar. Si tú no lo retiras, yo me voy. Yo le dije, se puede ir. Ella no tiene por qué retirarlo. Es su opinión, usted lo que tiene que responder. Si usted no está de acuerdo, usted si quiere ir se va. ¿Por qué? Porque yo esto. No, ya no estamos en los tiempos de ustedes que amenazaban, como amenazaban a uno en los tiempos de Hipólito. Hipólito era terrible. Para que tú un país, que imagínate tú, un país raro. Pero es el que tenemos. Pero Hipólito, él se incomodaba con alguien que estaba en un culo y lo mandaba a buscar, como un Trujillo, un dictador. Y ya no estamos en los tiempos de ustedes. Que ustedes hacían simulación de democracia. Ya no. Ya podemos todo hablar. Es como una demostración de lo que hoy somos y de cómo ha cambiado parte de la vida en la expresión. Son los podcasts. Sí. Esto. Antes teníamos todo que buscarle la vuelta a los dueños de los canales. Ellos eran. Había que aguantar unos hijos que ellos tenían pedantes, que humillaban, ñames, que nada más eran porque eran hijos de ellos, y aguantarle la insolencia a hijos de canales de televisión. Está hablando con dolor, Manolo. Está hablando sí, con porque dolor. Era así. Uno tenía que aguantarle humillación y de todo. Sí. Vino San YouTube y dijo, no, los medios son para todo el que pueda accesar y tener un medio.
Eso sí me gusta de esta época. Y por eso también me gustan ese tipo de entrevistas confrontativas donde podemos hablar con gente que antes era vertical, que era lo que ellos dijeran. Sí. Y ahora no, esto es horizontal. Tú dices, yo digo. Yo no estoy de acuerdo y te lo digo en tu cara. Sea y quien tú fueras. Entonces, en la entrevista con Paliza, no, lo que pasa es que es un asunto que no fue personal y yo se lo dije. Sí. Yo entendía, yo te hago preguntas, son incómodas, ese es el estilo del programa. De preguntas incómodas, a veces, pero nunca complacientes y nunca, sobre todo, ninguna entrevista es para extorsionar a nadie, ni para chantajear. Y eso pasa aquí. Tú lo sabes, por eso tú me lo dices así. Pero tú me lo dices así, pues. Tú Sí, lo porque firmaste. A mí con que tu sé de tono. eso, exacto. A mí que hago esa pregunta así, me la va a hacer. ¿Qué pero pasa? Ñango, entonces, eso nosotros no extorsionamos, no chantajeamos. Ahí preguntamos a todos, amigos. Por ejemplo, el caso de lo que pasó con el doctor Carlos Balcácer. Es mi amigo, yo lo valoro y lo aprecio. Pero como ser humano hizo una apreciación y expresó algo con lo que yo no estaba que no debió. que no, yo entiendo que no fue, pero eso porque esto no es personal. Claro. Ahora, eres ser humano y te puedes equivocar. Y cada vez que nosotros solicitamos a Carlos Balcácer, bueno, Carlos Balcácer me regaló un tomo gigantesco de un libro que él escribió en papel Biblia. Se lo regalo y lo tengo y nos ha distinguido. Sí. Y yo lo distingo y lo valoro. Es un ser humano, dijo una expresión con la que yo no estoy de acuerdo, que no entiendo que no era la adecuada, pero esto no es personal, solamente en eso. Para que tú veas, un amigo, ese señor es un amigo, o sea, pero nosotros ahí no estamos para acomodar ni para cotejar. Lo de diferentes partidos, dependiendo del invitado que llevemos, eso dicen que nosotros de la corriente que somos. Sí. Cuando alguien llega y se come al gobierno, claro, ustedes son fupistas. Anabel es loca con Omar y con Leonel. Bien. Entonces, cuando llevamos a alguien de la fuerza del pueblo, claro, defiende. Entonces cuando llevamos a alguien que defiende el gobierno, claro, esos anuncios que tú tienes que defender tu gobierno, Manolo, que digo que... Dependiendo. ¿Por qué? Pero yo se lo digo en algunos capítulos que hacemos, algunas entrevistas de Política Hablando. No olviden que los fanáticos son ustedes, no nosotros. El público es fanático. El público de los partidos son fanáticos. Sí. Tampoco defienden al país. Ellos defienden a su partido. Yo trato de defender el país. ¿Qué tiene que pasar, Manolo? Porque el escenario que tú planteas es como un caldo de cultivo perfecto para que aquí se termine de erosionar el sistema de partido y que aparezca una gente que no esté ligada a ninguna estructura partidaria o que no dependa de ningunos intereses que pueden ser malos o pueden ser buenos porque recuerdo un conflicto que tuvo José Horacio en la Cámara de Diputados con otro diputado, no me acuerdo con cuál. Él decía, aquí cada quien tiene su agenda. Y el otro diputado se ofendió y dice, no, pero espérese, pero es que no está mal tener su agenda, porque su agenda es su plan de lo que usted quiere hacer. Sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? O sea, ¿qué esperanza puede uno tener? Mira, yo nunca olvido que a José Israel Cuello le preguntaron sobre qué debe ser, cuál sería un buen presidente. Y él dijo, un buen presidente es un hombre bueno. Un buen hombre es un buen presidente. Un presidente es como un padre de familia. Quiere lo mejor para sus hijos. Un buen presidente es una gente que ame el país, que quiera lo mejor para los dominicanos, para toditos. Pero cuando yo digo para los dominicanos, estoy hablando para ese muchachito, claro, ese limpiabota, lo mejor que debe querer para ese muchachito que vende flores o ese muchachito que está en la calle, que no deberían. Bueno, pero se lo han robado todo, le han robado lo que él necesita para escuela y todo eso. Pero entonces, aunque suene contradictorio, el problema de este país no es de un hombre, es de un grupo. Porque, por ejemplo, el presidente de la República puede tener las mejores intenciones, Luis Abinader. Yo voté por él, he votado 2 veces por él. Bien, él puede tener las mejores intenciones y la tiene como tal, pero tiene que tener un equipo que piense igual que él. Cuando es más,
yo creo que aquí vamos a mejorar, ojalá y eso no se dañe, cuando se pongan en las instituciones públicas aquí a los que aspiran a la presidencia. Porque qué ironía tiene la vida. Los que aspiran a la presidencia en este país, en las instituciones públicas, hacen buen trabajo. Porque tienen un proyecto ulterior. Sí. Y yo lo veo bien, porque yo lo que busco es resultados. Total, tenemos que conformarnos con lo realista, Sí, no con lo utópico. Si empezamos a contar entre presidenciables. No, la caterva. No, pero presidenciable. Pero no hay tantos. Pero en esa lógica del que aspira a un buen trabajo. O sea, la mayoría de los que aspiran a hacer buen trabajo. Pensarlo, ahí está Yayo, Wellington, Carolina, David Collado. ¿Me entiendes? La mayoría de los que aspiran a tienen buen trabajo, tienen buen haber, tienen cosas que mostrar. Guido. Un abrazo, Guido, no sé si Guido ahora va a aspirar, pero Guido. No lo sé, pero en algún momento. Es lo que ha sido muy prudente. Bien, y yo lo entiendo, perfecto. Entonces, necesitamos un grupo de gente que formen un buen equipo, gente que quiera de verdad al país, que no esté buscando cosas para ellos, para gloria personal, por ego, ni nada de eso, sino que, concho, que diga que se indignen un grupo y digan, no podemos vivir así, es que aquí hay cuarto para que toditos vivamos bien. Y debo decirte algo, para los que dicen, no, a veces hay algunos, ese comunismo rancio tuyo, yo no me puedo quejar, yo vivo en el capitalismo y me va muy bien, pero es que tú no puedes ser egoísta. Es que yo no puedo pensar que el país está como estoy yo. No, el país está mal, aunque yo esté bien. Entonces yo pienso en ellos, yo pienso en todos, yo pienso en hospitales, en escuelas, ¿me entienden? Todo eso, en el sistema educativo en sentido general. Yo creo que es socialismo y creo que se ha ganado un estigma incorrecto. Yo grababa el otro día con Catherine Hernández, hablando sobre el tema de Venezuela. Y yo le decía, Catherine, aquí ha pasado dos cosas, dentro de todas las que han pasado, pero una es que hay un grupo de palabras que se han ganado una carga negativa. Revolución, la gente lo tiene asociado a algo negativo y no necesariamente tiene que serlo. No. A Bolívar, los últimos 20 y tantos años en Venezuela, mucha gente le hace ruido en la cabeza porque el régimen abrazó a Bolívar. La República Bolivariana. Fueron ellos que le cambiaron el nombre de Venezuela. Y el República Bolivariana de Venezuela. Claro. Y el socialismo. Primero, yo creo que todos tenemos algo de socialistas. Y segundo, yo no creo que sea un tema ideológico, sino de quien ejecuta esa ideología. Yo le puse el mismo ejemplo que yo pongo casi siempre. En los últimos 30 años, el mejor momento que ha tenido Brasil fue en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva, que viene de la labor sindical, era un sindicalista laboral de trabajo. Y mira lo admirado y lo querido y lo venerado y lo esperado que fue don Pepe Mujica. Sí, también. Son símbolos del socialismo. Fíjate. O sea no es y mira el otro lado. Un burgués como Bukele haciendo un buen gobierno, un gobierno humano. Y por un problema de... humano no. Sí, El Salvador ha avanzado. Lo que pasa es que, Manolo... Pero que nosotros, porque, ojo, de nuevo, dime países de América Latina que puedan... Óyeme, es que la mayoría de los países de América Latina no tenemos calidad moral. No tienen calidad moral con los logros. Yo reconozco el crecimiento que tiene El Salvador. Sí. Y probablemente es utópico yo pensar que se pudo haber alcanzado sin la mano dura de Bukele. Lo que no se puede negar es tampoco que él ha tenido sus excesos fuera de la democracia. Es bueno que tú recuerdes él ha tenido que sus Bukele, excesos. yo prefiero algunos excesos de Bukele al exceso de complacencia que hay en la República Dominicana, de desorden, de caos, que vivimos aquí. Tú sabías que nosotros estamos abocados por obligación a una reforma fiscal. Sí. Y las exenciones fiscales que hay aquí son escandalosamente altísimas. Para empresarios, grandísimas. Que tenemos aproximadamente 5 millones de motocicletas y solamente 10,000 tienen licencia. ¡Oh,
orden, mi hermano. Con orden, sacamos cuarto por pipa. Y no hay que coger ni préstamo. Sacamos un viaje de dinero. No hay que hacer una reforma fiscal, sino tributaria. Es que tenemos todo que tributar y democratizar la tributación, papi. Claro. Si la democratizamos, la organizamos, así como hay cosas organizadas a conveniencia en este país. Por ejemplo, tú no pagas la muy mala luz que tenemos en este país y te la cortan al otro día. Y no tienen que ir a tu casa. Ellos tienen un sitio. ¡Pum! ¿Lo cortan? Se puede. Cuando vimos lo que se comenzó a hacer, que yo lo tenía mucho tiempo, dice, señores, no es difícil controlar la natalidad de haitianas ilegales en las maternidades. Pongan a trabajar estos vagos de ministros que tenemos nosotros. Aquí hay muchos ministros vagos. Cuando se pusieron a eso, bajó la tasa, un 44% bajó. Cuando se pusieron en cada hospital y a cada maternidad, no, espérate, explícame tu origen, de dónde ella viene, quién es. Cuando eso lo apretaron y las haitianas ilegales se asustaron, se espantaron y se demostró en los números. Es posible cuando los ministros trabajan y el presidente tiene que exigirle que trabajan o quítalo, que no obligado, quítalo. Aquí hay mucha gente que hay que quitar, que están haciendo nada, que están cogiendo cuarto ahí. Entonces, por eso yo entiendo que también a los diputados se deberían de valorar anual. Ok, tú eres diputado, ¿qué tú has hecho? No has hecho nada, para afuera, va a poner otro. Ministro, al año, enséñame el resultado suyo. No, para afuera, vámonos con otro. Y vamos a hacerte auditoría ahí mismo, rápido. Cuando viene a ver, tú no has hecho nada porque te lo has robado. Fue preso, contigo. Ese orden humano, cuando todo ese dinero lo rescatemos, aquí hay dinero para todito. Lo que pasa es, está concentrado en la corrupción, se está yendo en el desorden, porque aquí hay un desorden en el sentido general, y en la injusticia social. Este asunto de supérate, 1.500 pesos, que nada más hay desorden y total se pierden, y después descubrimos que una tipa en una casa de un funcionario en el zafacón había un viaje de tarjeta tirada allá de... Y la gente aquí pasando hambre, aquí hay gente que a las 3 todavía no ha comido y que no sabe qué comer. Eso, lo que pasa es que nosotros vivimos otra realidad, nosotros vivimos la República Dominicana cosmética, pero no la República Dominicana empobrecida como tiene este país. Niveles de desnutrición altísimos. Wow, así no. Un déficit habitacional que crece y crece. Así no se puede. Y yo estoy hablando de democracia dentro de esta dichosa democracia. Sí. Y esta democracia que le enrostra a los comunistas, a los socialistas, que ustedes, que para los pobres no, pero ustedes no le dan nada. Pero ¿y cuál es el paraíso que le venden en la democracia? Este desorden institucionalizado que tiene el país, con honrosas excepciones. Y con algunos avances, ¿eh? Sí, porque tenemos algunos. Porque déjame decirte, perdón, algo. Aquí se avanzó con el Seguro Nacional de Salud. Eso fue una conquista humana. Cuando el gobierno de Danilo, lo más humano, de las pocas cosas, Danilo tuvo sus cosas, pero fue menos malo que Leonel, fue el proyecto de alfabetización de adultos. El proyecto más hermoso que yo he visto, que se hizo en el gobierno de Danilo. En este gobierno incluso, ¿tú sabes qué le pasa a este gobierno? Este gobierno es al revés. Él hace mucho y comunica poco. Pues este gobierno tiene muchas cosas. Porque ahora nosotros vemos lo de Senasa, lo que pasó. Pero sin embargo, mira qué pasa con Senasa. Senasa, después que se nombró el nuevo incumbente, Senasa volvió a ponerse azul. Pero todavía nosotros tenemos el trauma del palo que dio Jacín. Del palo que Dios se lo llevó en la suya. ¿Me entiendes? Del leñazo que él dio. Y no vemos los logros de ahora, porque nos quedamos traumatizados. Deben saber comunicar lo mucho que se ha construido, lo que se ha conseguido. El trabajo que ha hecho, por ejemplo, mencionamos Wellington, el tema de las cañadas, el rescate de las cañadas. Wellington. Aquí también Fellito con el Fello sube, yo fui Fellito, muchos logros en cañadas que tenían hay que saber comunicarlo ayer también. En Política Hablando a Manuel haciendo, por ejemplo, el análisis con lo de Hito, que Don Hito le han atacado con lo de la fórmula y el tema del combustible, pero en todos los rubros del Ministerio de Industria y Comercio, la gente puede revisar y hay avances. No nos podemos quedar con lo negativo nada más. Los avances, pero hay que saberlo. El Estado, como el Estado, la República Dominicana como Estado,
a través del tiempo y de los distintos gobiernos ha avanzado. Pero también yo pienso que si la gente no tiene ese nivel de criticidad que tú estás teniendo ahora, pues nos acomodamos y no seguimos avanzando. Deben comunicar las cosas, porque tiene cosas buenas este gobierno, pero tiene que saberlas comunicar. Contrariamente, no la comunica. Muchos desaciertos, muchas cosas es cierto, pero muchos aciertos tiene, pero tiene que saberlo comunicar. En algunas áreas, no sé, deben como buscar la manera que vuelva un PLDista y lo resuelva. El metro no han dado pie con bola. Después que cae uno con para atrás. Dios mío. Vamos a ver cómo le va. Ojalá y ahora tiene avance. Tenemos avances significativos en algunas cosas, ¿tú me entiendes? Pero hay que saber se enderezó. Yo lo mencionaba hace un par de días con alguien. Que fue un logro también de Danilo 911. Sí. Wow, hubo temas en principio. Sí, el principio por aprender a manejarlo. Al parecer enderezó. Sí, es verdad, es verdad. Al parecer familiares míos lo han utilizado y ha fluido. Déjame decirte que incluso mi papá estaba en vida. Mi papá la vida entera fue PRDista. Y 2 razones lo hicieron dejar de ser PRDista. La primera, Hipólito. Mi papá decía, un presidente no puede hablar así. PRDista, mi papá, de la revolución y de todo. Yo así no, y dejó de ser PRDista. Y después por Hipólito. Bueno, Hipólito no tuvo madre. Porque un presidente no puede tan plebe. Yo creo que Hipólito lo... ¡Wow! Logró... Mira, si nosotros... Más arrepentimiento, si no óyeme, que un camión de evangélico. No, logró... mucha gente dijo así, no después. Hay mucha gente que no recuerda, pero el primer año los que primeros el gobierno 2 de años. Hipólito no fue malo. La situación con Baninter y decidir rescatar el banco y pagarle a todos los ahorrantes y todo lo que sucedió ahí, que tú lo conocerás mejor que yo, cierto. Destruyó cualquier cosa y el afán después de él de querer reelegirse. Eso destruyó cualquier legado que pudo haber dejado y tristemente uno lo recuerda por eso. Pero hay muchas cosas que podemos haber logrado y ya hay muchas cosas que yo lo he visto que se pueden lograr con intención. ¿Tú crees que no es fácil darse cuenta que un hospital tiene una ambulancia que tiene una goma explotada y que está abandonada? ¿Tú crees que no es fácil darse cuenta que hay unos medicamentos, como descubrieron en Santiago, unos medicamentos que se dañaron ahí para personas con enfermedades terminales y que porque no le dejaba ganancia al tipo? El tipo debe ser sometido a lo peor del mundo por inhumano. Claro. Eso es inhumano. Hay cosas que con intención, con voluntad, porque aquí cuando, como te decía ahorita, cuando aspiran a la presidencia y tienen voluntad, ellos resuelven. Es que pueden. Claro. Es voluntad en las instituciones. Entonces forzan al presidente, porque es que hay mucho, también el presidente, hay gente que llevársela. Hay gente no vamos, cada 6 meses, evalúelo. Dime el resultado. Tú no estás haciendo nada ahí. Vamos a lamberte, diga que tú no estás en esto. Y vamos a hacer una auditoría, pues si te robaste algo. Aunque seas mi hermano, sea mi amigo. Como él mismo ha dicho, él no tiene cómplice. Sí. Es que hay que llevárselo. Y tal, lo de ahí. Mira, ya estamos terminando, pero hay algo que yo tenía anotado aquí que no quería dejar de preguntarte porque en algún momento tú lo has dicho. Probablemente en Política Hablando, en alguna de tus intervenciones, tú has hablado de la importancia de crecer en un hogar con tu papá y tu mamá, no en un hogar monoparental. Sí, el impacto que eso tuvo en ti. Sí, mucho. Yo tenía el yin y el yang en mi casa. Mi mamá nos quería, pero nos daba una pela cada 5 segundos. Mi mamá. Mi mamá era rápida. Oye, mi mamá, si iba al oeste, a los 2 días ya era el sheriff. Porque es rápida sacando esa mano. Rápida para dar. Mi papá te daba una sola pela, pero en euros, porque esa te cubría las 10, una al año. Pero papá no era de darte pela. Pero sin embargo, todos sabíamos ya automáticamente. Entonces que aquí se ha ido la luz desde que Colón vino para acá. Sí. Estás en la calle jugando. Se fue la luz. Son cerca de las 7 de la noche, automáticamente para tu casa, a correr. No ponían límites de no puedes salir de esa esquina. Había que saber dónde estaba cada cual. Papá, hay que orar. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está esto? ¿Por qué tú no estás? Mi papá no sabía leer y escribir y siempre nos preguntaba, fulano, ¿por qué tú no estás leyendo algo? Ya tú hiciste la tarea. Mi papá hablaba y tú nunca te dabas cuenta, él hablando, que él no sabía leer y escribir. Y tenía
una inteligencia natural, sobrenatural. Increíble de mi papá. Tú lo oías hablando hasta de cultura y de todo. ¿De dónde que mi papá sabe todo eso? Si mi papá no puede leer ni nada. O sea, tenía una inteligencia extraordinaria. Eso. Además, el valor que papá nos infundó, cuando él te corregía algo, te decía, tú me has visto a mí haciendo eso. No, pero ¿por qué tú lo haces? No lo hagas. Él era el primer ejemplo de tu vida. Los valores. Nadie, ninguno de nosotros podía tener un dinero que... ¿Y de dónde tú sacaste eso? Que un carrito. ¿Quién te regaló ese carrito? Elementos morales, éticos, humanos, religiosos, en amor, en con mi papá nosotros, con todo y que mi papá era una persona de disciplina, nosotros relajábamos con papá, pero relajamos de todo. Claro. Después que mi mamá murió, mi papá yo lo veía que se cambiaba de ropa y yo le decía, papá, ¿para dónde va? ¿Va a hacer el amor? Dice, estamos en eso. Estamos en eso, llévame al paso, bro, estamos en eso. ¿Me entiendes? Entonces, estamos trabajando para eso. Mi papá bromeaba con nosotros y lo respetábamos. Claro. Bromeábamos con él y con respeto. Yo nunca, aunque no sea parte de respeto, porque los hijos míos no me tratan de usted, me tutean y tutean a su mamá, pero hay respeto, porque la mamá, Dios lo bendiga. Qué buena, la mujer mía es excelente. No, la mujer mía, yo lo he dicho, ella puede dar clases de criar, de formación, porque ella tiene mucha ética, muchos valores, y eso tratamos de transferírselo a nuestros hijos. Incluso cuando ella y yo a veces nos ponemos a hablar de las cosas que pasan, ¿por qué ella y yo somos así? Es del hogar que venimos, del hogar que ella vino por su lado y del hogar que vine yo. Fíjate que no es casual el que sale hoy delincuente o el que... ¿De dónde vino? Se dan excepciones que tú dices, óyeme, esa muchacha de tan buena familia, mira por dónde se desvió. Ese muchacho de tan buena familia, esas son excepciones que se dan. Ahora, la regla general es, buen hogar da buen ser humano. Sí, definitivamente. Tiende a dar buen ciudadano, un buen... Ese es el laboratorio, ese es el gimnasio emocional de las personas. El hogar. Un buen hogar da buenos ciudadanos. Es como el amor. El que esté enamorado sale bueno. Sale de su casa contento. Pero ten amor. Hay que mantener el Eso enamoramiento. Exacto. Claro. Fíjate que el que está aburrido Ayuden a uno. toca la bocina, se ven rota. Sí. El que tenga amor y está bien amado y ama a su hembra y su hembra lo quiere. Excúsame, fue sin querer, que te choqué. Concilia. Entonces, la sede del amor de un ser humano es un buen hogar. El que viene de un buen hogar resulta ser un buen ciudadano. Manolo, yo estoy terminando los episodios. Primero te voy a decir algo. Ojalá no nos tome 2 años y medio para que tú vuelvas en algún momento. Ojalá que no. Pero los episodios los estoy terminando con alguna recomendación de algún libro que tú creas que es un one size fits all. Un libro que cualquiera deba leerse en algún momento de su vida. Wow, sí. Puede ser más de uno. Bueno, sí. El hombre mediocre de José Ingenieros. Siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque él te enseña el valor que tiene un hombre inteligente, emocional e intelectualmente, y así mismo un hombre con ética y resiedumbre moral, y el valor que eso tiene de cultivar la inteligencia y la ética y ser un referente como ser humano. Me fascina. Además, es un libro que es un banquete leerlo. Ese y también Las Fuerzas Morales de José Ingeniero. Y el otro libro que yo le recomiendo a la gente para que hagan ejercicio de desarrollo de su inteligencia es La Revolución de la Inteligencia, se llama. No recuerdo el autor, hace mucho que lo leí. La Revolución de la Inteligencia. Me suena un título como Byung Chul Han, pero no sé si es él. Pero te enseña cómo es que nacen las cosas nuevas. Cómo nace lo nuevo. El ADN de lo nuevo, yo lo recomiendo en La Revolución de la Inteligencia. Luis Alberto Machado, puede ser. No lo recuerdo. Te digo que lo leí hace... Sí. La Revolución de la Inteligencia. De Luis Alberto Machado. Él dice, en las escuelas deben enseñar a ser inteligente
y cómo se enseña a desarrollar la inteligencia. No en lo que es la escuela en este tiempo, con almacén de datos. Sí, almacenando datos que algunos no te sirven, que son inútiles, pero para la reflexión, para tu desarrollo intelectual, para el pensamiento crítico, para la observación y para ser una persona de valor en una sociedad como esta, tan devaluada. Manolo, gracias, de verdad. A usted a la orden siempre. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es etiquetar a Manolo cada vez que lo compartan y suscríbanse en Manolo Osuna HD. O si usted viene de Manolo Osuna HD, Manolo Osuna DG. O si usted viene de Manolo Osuna DG, suscríbase aquí también. También, como debe ser. Nos vemos en la próxima. Bye, Gracias. bye.